Felipe, atención, a partir de este momento, Juliana Guerrero en Mañanas Blue. Juliana Guerrero es una joven que ha sido nombrada viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia. Así es. Juliana Guerrero, desde que se hizo público su nombre, que fue con una revelación de la revista Cambio de hace un par de meses, de que había hecho unos viajes misteriosos en aviones de la policía hacia el Caribe colombiano, el nombre de Juliana Guerrero se ha ido creciendo con mucho misterio como espuma, que no tiene grado profesional, que es uno de los requisitos para asumir como viceministra de Juventudes, que tiene una relación personal con el presidente de la República, Gustavo Petro. Y se ha tejido alrededor de Juliana Guerrero, Felipe, todo un gran mito sobre quién es, sobre por qué llegó al gobierno. El presidente Petro la describe como una joven rebelde. Así que yo invité a Juliana Guerrero a que viniera a explicar cuál es el rollo que hay sobre ella, sobre su carrera profesional, sobre su trayectoria, sobre su actuación en el gobierno, sobre los vuelos, que creo que fueron con su hermana, ¿verdad? En un avión de la policía. Juliana trabajaba en el Ministerio del Interior, en el despacho del ministro Benedetti. Juliana Guerrero. Juliana, buenos días. Muy buenos días para todos y todas. ¿Cómo le debo decir? ¿Juliana, doctora Guerrero? Juliana. Juliana tiene 23 años. Exactamente. ¿Qué carrera hizo usted, Juliana? Contaduría pública, esa fue la ¿Y cuál es el rollo con el título profesional de que aparecía que usted había estudiado una cosa y después apareció una cosa diferente? Realmente frente a eso no hay mucho misterio. Realmente lo que sucede es que yo inicio a estudiar Contaduría Pública en la Universidad Popular del Cesar, donde yo soy, por diferentes motivos. Yo tuve que venir. Usted es vallenata, ¿verdad? Yo soy vallenata, soy del Cesar. Yo empecé a estudiar Contaduría Pública en la Universidad Popular del Cesar, ya que hasta el quinto semestre. Me tocó venirme para acá, para Bogotá, por temas de seguridad, que eso realmente es un tema bastante conocido en mi territorio, incluso ahora a nivel nacional. Yo vengo acá, inicié de cero mi vida, empiezo a buscar qué quiero estudiar. Pero perdóneme ahí, antes de que salte a Bogotá, ¿y por qué tuvo que salir por problemas de seguridad? De seguridad, sí, yo sufrí incluso hasta un atentado en el departamento del Cesar en el 2021, amenazas, persecución por todo el proceso de liderazgo juvenil que yo viví en el departamento del Cesar. Yo me vengo para acá, para Bogotá, inicio de cero mi vida, empiezo a buscar qué quiero estudiar y yo inicio a estudiar en el 2024 sin ningún problema. Yo soy técnica del SENA, entro a estudiar, hago la homologación, hago el tecnólogo y me gradúo. ¿Qué llega a estudiar a Bogotá? Contaduría Pública, que era la carrera que yo estaba. Que era terminar la carrera. En la U San José. Realmente no hay mucho misterio en esto, sino lo que sucede es que la revista Cambio nunca se contactó conmigo a preguntar información personal mía. De hecho, publicaron en la primera columna mi edad errada. Ellos, como no me contactaron, no preguntaron información. Si me hubiesen preguntado, yo fácilmente fuera dicho, ya yo me graduó el 19 de julio de Contadora Pública. 19 de julio de este año. Sí. Me gradué de Contadora Pública porque en mi hoja de vida en el Ministerio del Interior no aparecía como contadora porque pues yo entré a trabajar en febrero y yo no me había graduado. Lo que hice de manera muy genuina y con mucha alegría fue que me gradué de contadora y lo primero que yo hago es actualizar mi hoja de vida para poder ya... pero usted se graduó un día antes de que Cambio publicara el escándalo. Sí, es que a mí nunca me contactaron a preguntarme. Usted se graduó el 19 de julio, según nos cuenta. Sí. ¿Y Cambio publica, curiosamente, un día después, el 20 de julio, la investigación? Sí, realmente es que yo no escojo cuándo me gradué, la ceremonia de grado, la universidad fue la que la escogió, pero ahí donde va el tema de la aclaración es que a mí nunca me contactaron a preguntarme, Juliana, vamos a hacerte este tipo de preguntas, vamos a sacar una columna, una investigación, queremos saber información personal tuya o de dónde eres o tu información académica, sino que simplemente se limitaron a coger la hoja de vida que... Juliana, con la ¿y que me qué hacía, dicho que usted se graduó hace cuánto fue esto? Hace 2 meses, ¿verdad? Un poquito menos de 2 meses. Poquito menos. 2 meses y medio. ¿Qué fecha me dijo? 19 de julio. Julio, agosto, septiembre, menos de 2 meses. Así es. Menos de 2 meses. ¿Qué experiencia profesional tiene usted que la acredite capacitada o que cumple los requisitos para ejercer como viceministra en Colombia? Vale, realmente yo cumplo el primer requisito que se requiere para ser viceministra de Juventud, y es que yo soy joven. Yo vengo y tengo más de 7, 8 años, porque inicié muy joven mi proceso de activismo social y político, trabajando con los jóvenes del país. Yo estuve organizando
y apoyando festivales nacionales de juventudes, hice parte de las discusiones de la modificación a la Ley 30, estuve dentro de la Universidad Popular del Cesar, incluso fui hasta representante estudiantil ante el Comité de Bienestar Institucional, donde yo estuve luchando para que hubiera una permanencia y una cobertura para los jóvenes de mi departamento, pero asimismo yo estaba acompañando desde el Ministerio del Interior todo el tema de la agenda del Subsistema Nacional de Juventudes, los consejeros nacionales de juventudes, con ellos tengo una excelente relación porque yo vengo de eso, y qué mejor que una joven para venir a trabajar y apoyar a otros jóvenes. Es que es un poco incongruente. Pero ser joven es requisito para ser Ministerio de Juventud. No necesariamente, pero es que es bastante complicado porque nosotros tenemos incluso la política de empleo joven y es un poco complicado, por así decirlo, que una persona de 60 años venga a trabajar sobre la política pública de juventud. Es que tiene que ser un joven que conoce su territorio, que sabe las necesidades, que ha vivido, porque yo soy una chica de provincia, que soy una joven negra, que soy una joven que ha luchado y que estudió en universidad pública, terminé estudiando en una universidad privada pagada por mis propios medios y mi trabajo. Juliana, pero eso no es un requisito para ser un viceministro. No. Uno no, en la lista de requisitos no dice ser joven, o ser negro, o tener los ojos tan bonitos como los tiene usted. Gracias. Se necesita cumplir con una lista de méritos. Méritos, entre otras cosas, de preparación. Sí. Le pregunto, ¿usted los cumple? En este momento yo tengo la experiencia para poder desarrollar la política pública de juventudes. Cumplo el requisito porque tengo un título académico que lo logré y lo saqué con esfuerzo. Y en el tema de la experiencia, eso se está revisando, sobre todo porque, te lo digo de la manera más sincera, ¿cómo es posible que en un país donde nosotros necesitamos los jóvenes tener la oportunidad de trabajar, de poder desarrollar, donde es difícil tener el primer empleo, se coloquen unos requisitos para un espacio que tiene que ser asumido por un joven? Sí. ¿Cuánto lleva usted en su vida laboral trabajando? Yo inicié a trabajar en... ¿El año pasado? No. Yo inicié a trabajar, de hecho, muy curioso, en la Secretaría de Transparencia iniciando gobierno. Ok. Su experiencia laboral es en cargos públicos en el gobierno nacional. Y asesorando a consejos comunitarios. ¿Y qué le falta para cumplir con la experiencia que se necesita? Porque realmente necesito tener la experiencia con el título profesional y pues obviamente yo me acabo de graduar. Eso es el tema que se está revisando porque yo sí tengo experiencia trabajando en el sector público, en el Ministerio del Interior yo desarrollé bastantes actividades. Sí, pero si no cumple con la experiencia en su profesión, que es usted contadora, ¿cómo va a ser para posesionarse que todavía no se ha posesionado? Exactamente, realmente esa está la discusión en función pública, en el tema de los méritos y demás, porque es un tema que no me compete a mí de manera muy directa a la final. Se me publicó la hoja de vida, que es uno de los requisitos para ser viceministra, pero todavía no se ha surtido todo el proceso, yo todavía no me he posesionado y yo estoy a la espera realmente de eso, de que si voy a terminar siendo viceministra o no. ¿Su tarjeta profesional ya la tiene? No, porque pues para solicitar la tarjeta profesional yo tengo que tener un año de experiencia para poder que el Consejo Nacional de Contaduría Pública me lo dé, pero hay una particularidad y es que como yo no voy a dar fe de mi profesión al ser viceministra, yo no voy a firmar una declaración de renta, una actividad contable, tributaria, pues yo no necesito firmar como contadora, porque eso yo la requiero en el ejercicio de mi profesión como contadora. Yo no voy a ejercer la contaduría pública, sino que yo necesito el título profesional cumpliendo ese manual de funciones. Pero Juliana, inclusive si usted pudiese tener razón, pues hay unos requisitos taxativos, dice la ley. Es decir, usted necesita tener experiencia laboral. Exactamente. Usted necesita tener tarjeta profesional, que no tiene ni tarjeta ni experiencia laboral. Usted ha hablado con el presidente de decirle, presidente, ¿tenemos un problema? Yo con el señor presidente no tengo un contacto fluido, por así decirlo. Generalmente, pues, ha sido con el ministro de la Igualdad las conversaciones que se han tenido frente a esta situación. Como yo digo, el objetivo de poder que una joven llegue al viceministerio de Juventudes es cumplir también el mandato político que hay, es que nosotros tenemos que empezar a tener la oportunidad de transformar nuestra realidad desde nuestros espacios de trabajo. Eso va a tener que revisarse, ya es un tema de función pública, de la Secretaría Jurídica de Presidencia, Ministerio de la Igualdad y demás, de cómo va a ser mi proceso de llegada al ministerio. Por eso yo no me he posesionado, se ha generado mucho ruido alrededor de eso, pero yo le puedo decir que yo estoy muy tranquila esperando que se surta el proceso que se tenga que surtir y
pues esperar si termino llegando o no a ser viceministra. O sea, todavía no podemos decir usted va a ser viceministra. Pues todavía no me he posesionado. Ok. Juliana, y para la posesión hay que cumplir unos requisitos que no es tan Que en fácil, este la momento verdad. no Una se han pregunta, cumplido. ¿su título es como tecnóloga o como profesional? No, yo soy profesional, soy contadora pública. ¿Y por qué había dudas sobre si era tecnóloga o profesional? No, porque yo hice la homologación. Yo tenía mi técnico cuando me gradué. De hecho, en los pueblos generalmente el SENA tiene una oferta de que uno se gradúa como técnico académico y uno hace un técnico del SENA. Entonces yo hice el técnico del SENA como un técnico contable. Cuando yo vengo acá, como la contaduría pública que yo estoy en la Universidad Popular del Cesar tenía un poco de diferencias con el pensum y demás de la U San José, lo que yo hice fue homologar el técnico. Con el técnico se me cumplieron unos créditos, hice el tecnólogo y así saqué la carrera. Realmente es eso. ¿por qué la diferencia entre las hojas de vida? El gobierno ha publicado de usted, Juliana, 2 hojas de vida, una donde usted aparece como técnico, efectivamente, no cumpliendo los requisitos, y unos días más tarde publica una donde usted ya figura con el título. ¿Cuál es la explicación a que haya sobre su cargo, es decir, su aspiración a ser viceministra de la Igualdad, 2 hojas de vida? Realmente porque hubo un error humano. Cuando yo envío mi hoja de vida actualizada con el título y demás, yo se la envío a Talento Humano del Ministerio de la Igualdad. Pero yo anteriormente había hablado mucho tiempo antes con Talento Humano de la Presidencia de la República, y yo en el tema de enviar los documentos envié la que no era. Cuando ya se empieza a revisar, me acuerdo mucho que fue una persona que dijo como no, espérate, se publicó la hoja de vida que no era, y ya se estaba adelantando todo el proceso y demás. Lo que hizo fue hacer una corrección y se publicó la hoja de vida con el título de contadora pública. Realmente fue un error humano, netamente humano, lo que sucedió. Pero la hoja con de esa vida publicación. solamente es para acreditar un título. Digamos, cuando uno está aspirando a un puesto. Sí, es para cumplir un requisito que tiene que publicarse en aspirantes de presidencia. Entonces, ¿cómo esa hoja de vida la hizo usted, la llenó usted. Sí, de hecho, es que ¿Y usted en qué momento dijo? yo estaba en mi casa. Realmente fue muy curioso porque, como lo digo, yo envié la hoja de vida actualizada a Talento Humano del Ministerio de la Igualdad, pero anteriormente yo la había enviado, como la guardé de la misma manera, porque cuando solicitan documentos uno tiene que guardarlo así igualmente, 1.2 hoja de vida y tal. Yo la envié a Presidencia. Hubo ese error cuando simplemente se revisó de que se había publicado la hoja de vida que no era, se publicó la nueva. Realmente eso es un ¿Usted requisito. aparece graduada como tecnóloga y profesional el mismo día? Sí, porque realmente yo hice todo el proceso al tiempo. Para yo poder graduarme, hice mi técnico en el SENA, obviamente, y empecé a hacer el tecnólogo, homologando, haciendo todos los créditos del tecnólogo, y al mismo tiempo, como estaba cumpliendo esos créditos del tecnólogo, avanzaba con mi carrera. Sí, Juliana, usted es cierto, tiene una trayectoria en el Caribe colombiano con los jóvenes, pero en Colombia también hay muchísimos jóvenes que se dedican a trabajar con sus comunidades y con las juventudes y que tienen una preparación o una experiencia laboral adicional. Este al que usted fue nombrada es un cargo de unos 14 millones de pesos. ¿Por qué debe ser usted la viceministra? Realmente muchos, más allá de responder por qué tengo que ser la viceministra, es una invitación a los jóvenes del país a que conozcan un poco mi trabajo y que vean de que yo he estado participando y trabajando en todo el país con todos los jóvenes de diferentes incluso posturas o vertientes políticas. Yo he estado trabajando en temas de paz, de comunicación política, en temas de ambiente, desarrollando estrategias del gobierno que han tenido un impacto significativo en el cumplimiento de la política pública de gobierno. De que yo vengo es a seguir apoyando y desarrollando las necesidades que ellos tienen en su territorio, porque realmente hay mucho que hacer, hay poco tiempo, pero yo sé que con la voluntad, con la necesidad de ejecutar en el Ministerio de la Igualdad y con la voluntad que tienen los jóvenes, las cosas van a avanzar mucho más. Juliana, ¿usted por qué estudió contaduría si toda la experiencia que me está refiriendo no tiene nada que ver con el mundo de la contaduría? Porque realmente me gustan los números. Y es muy curioso porque, como les digo, yo vengo de provincia. A la hora de escoger qué iba a hacer, el SENA nos llevó 2 ofertas. Era ser técnico contable o hacer un técnico en sistemas. Y todos mis amigos se fueron por el técnico contable. Yo no quería quedar sola, no entendía mucho el tema del sistema. Estudié, hice ese técnico, me gustaron mucho los números, se me dan de manera bastante fácil y decidí desarrollar esa carrera, aunque yo quiero hacer una maestría en alta gerencia del Estado para empezar a compensar un poco el tema de por qué la contaduría pública y el mundo de la política. Juliana, sobre la contaduría quiero preguntarle sobre la hoja de vida, la última que está publicada, porque no solamente es sobre el título, sino también sobre el tiempo de duración. En su hoja de vida usted publica que su programa duró 10 semestres, pero en la página oficial de la Universidad San José dice que la carrera es de solo 9 meses. ¿Qué Sí. 9 explicación? semestres. 9 semestres. Sí. Realmente porque yo me demoré haciendo la modalidad para el grado. La carrera dura
9 semestres, pero como me demoré por el tema de mi trabajo, porque necesitaba, pues como yo misma me lo estaba pagando, me demoré un poco realmente con el tema de la opción de grado y me gradué a los 10 semestres. Sí. Juliana, ¿cómo es la historia de los vuelos? Porque todo esto comenzó cuando usted trabajaba con Benedetti, con el ministro del Interior, y aparece su nombre, usted viajando en unos aviones de la policía, creo que a Sucre y a varios destinos del Caribe, que usted iba a hacer vuelos relacionados con la toma política de la Universidad de Valledupar, del Cesar se llama, ¿no? Universidad Popular del Cesar, la UPC. ¿Cuál era el motivo de ese viaje? No, realmente es como varios temas. El Ministerio del Interior... El presidente, perdóneme, la voy a interrumpir, solamente una referencia. El presidente Petro dijo en una locución que usted estaba haciendo un mandado, creo que fue la expresión que utilizó el presidente. Sí, esa fue la expresión que dio el señor ¿Me presidente. quiere contar cuál era el mandado? No, realmente frente a eso son varios temas. Yo soy delegada del señor presidente de la Universidad Popular del Cesar, allá se han estado adelantando diferentes temas. Lo que yo fui a hacer en ese viaje no tiene que ver absolutamente nada con la Universidad Popular del Cesar. Yo sí he viajado varias veces en el marco de ese convenio con el señor ministro, porque pues para eso está el convenio firmado. Ese convenio tiene más de 15 años. No hay mucho misterio en ese convenio porque todos los gobiernos lo han utilizado, siempre se han estado realizando viajes para cumplir la agenda. No solo el Ministerio del Interior, sino la mayoría de los ministerios tienen convenio para cumplir las agendas en los territorios. Eso, yo no puedo dar mucha información de qué fue lo que yo fui a hacer al departamento del Cesar, porque esto tiene reserva, también porque se está adelantando una investigación preliminar con la Procuraduría, pero lo que yo sí quiero dejar claro... ¿Pero por qué tiene reserva? Porque se está adelantando una investigación preliminar, no puedo dar mucha información frente a eso, también sobre el objetivo de lo que yo estaba haciendo allá, no tiene que ver nada con la Universidad Popular del Cesar, sino Pero es que cuando hablan de eso, dice el presidente, estaba haciendo un mandado, dice Benedetti, estaba cumpliendo temas relacionados con la seguridad nacional. El Ministerio del Interior tiene unas agendas que están bastante claras, temas de orden público, temas de paz total, que también porque tiene incluso una oficina de despacho frente a esos temas. Yo estaba realizando una actividad en el marco de mis funciones que el señor ministro me delegó y eso fue lo que yo estaba haciendo. ¿Usted se acuerda la fecha del viaje? Fue un fin de semana. Yo me acuerdo mucho que fue en el marco del evento que hubo en Medellín. ¿A comienzos de este año? Sí, fue este año, fue en junio de este año. ¿No fue hacia abril de este año? No. Ok. Sí, fue hace poquito. Fue en junio de este año. Una niña, en ese momento, digo una niña, no se me vaya a ofender, no hay problema. Señorita como usted, que tiene un cargo, en ese momento no se había graduado, ¿qué tenía que ver con una misión de seguridad nacional? Realmente yo en el Ministerio del Interior era secretaria de despacho, pero yo tenía la coordinación de jefatura de gabinete, es decir, yo coordinaba y apoyaba al señor ministro en directrices que él me asignaba de manera específica al ser su coordinadora de gabinete. Si era secreta, Juliana, porque hiciera una misión que comprometía la seguridad o tenía que ver con alto nivel del Estado, ¿por qué la publicación de las fotografías? Si era secreto, porque ustedes dejan registro y rastro en las redes sociales en ese helicóptero. Realmente es muy curioso porque yo no me tomé ninguna foto. La persona que me estaba acompañando también era funcionaria del gobierno. La persona que la estaba acompañando era su hermana. Exactamente. En el Ministerio de la Igualdad al que usted ella llega no ahora. trabaja nunca trabajó en el Ministerio de la Igualdad, ella trabaja en un fondo. Pero, a ver, El Juliana, fondo que está con el Ministerio de la Igualdad. Para aclarar esto, si era una misión relacionada con la seguridad nacional de carácter reservado, ¿por qué va usted con su hermana? Realmente porque ella es funcionaria del gobierno, ella me estaba acompañando a un tema que tiene que ver realmente con eso, pero mucho más allá. Yo no entiendo un poco la mística que hay frente al tema de los convenios aéreos, sobre todo porque yo estoy segura de que ustedes, no estoy diciendo ustedes de manera directa, sino muchos periodistas incluso han viajado en el marco de estos convenios a hacer cubrimientos de información, de sucesos que han estado pasando. Yo fui a realizar una actividad en el marco de mi trabajo. Pero yo no digo después que es un acto de seguridad nacional. Es decir, si no tiene misterio, ¿por qué le ponen el misterio de que es un mandado relacionado con la seguridad nacional? Porque va en el marco de eso y como digo, yo no puedo dar mucha información, Juliana, porque hay una investigación que se está adelantando. Pero una pregunta, en el marco de ese viaje no es que se publican las fotos del Consejo Directivo de la Universidad del Cesar. Yo, de hecho, fue muy curioso porque yo termino de hacer lo que yo tengo que hacer. Yo estuve en la sesión como una hora, en esa sesión puede incluso revisar las actas, no sé, tocó absolutamente nada interesante, era una comisión de una docente al exterior y demás, pero no tiene que ver nada que ver con lo que yo fui a hacer. ¿Qué tiene que ver en ese viaje al Cesar, en ese avión misterioso de la policía, el congresista Ape Cuello? Nada, realmente ha sido muy interesante
el intento que ha querido hacer la revista Cambio, aclaro eso, con mi relación o no relación con las clases políticas o con los políticos del departamento del Cesar. Salieron diciendo de que yo viajé para hablar sobre un tema de la reelección del rector actual de la Universidad Popular del Cesar, y sobre esto yo quiero aclarar algo muy puntual, y es: el señor presidente públicamente ha dado unas directrices muy claras a sus delegados sobre cómo tiene que ser el tema del respeto a la autonomía universitaria, donde cómo tiene que ser la postura de los delegados de él. Lo dijo frente a la Universidad de Sucre, frente a la Universidad del Atlántico, frente a la Universidad Surcolombiana, y esto mismo es un tema que está pasando en la Universidad Popular del Cesar. No se ha hablado sobre ese tema, no tengo ninguna injerencia política ni me he sentado. Pero si es así de transparente, Juliana, le pregunto muy respetuosamente, ¿por qué usted no me dice, y esta es la primera entrevista que usted da después de todo este rollazo, ¿por qué no me dice usted: yo soy miembro del Consejo Directivo de la Universidad del Cesar, Sí, representando al presidente, viajó para conseguir votos para la reelección del rector de la Universidad del Cesar? Realmente no es así, porque yo lo digo. En la Universidad Popular del Cesar nunca se ha presentado eso. De hecho, en la Universidad Popular del Cesar existe la posibilidad de la reelección. El rector se puede reelegir, solamente que han planteado en una discusión a bajas voces, porque nunca se ha presentado eso en un comité en el que yo he estado presente, yo llegué desde abril, es la modificación de un parágrafo para que el rector pueda reelegirse sin tener que renunciar a la universidad. Eso nunca se ha discutido, pero en este momento el rector puede renunciar, lanzarse como candidato, y en el marco de cómo es la votación. Pero el gobierno le está haciendo campaña a ese rector. En este momento, como yo lo digo, el señor presidente ha dado unas directrices muy claras frente al tema de las reelecciones dentro de las universidades, y nosotros no estamos apoyando ni vamos a dejar abierta la posibilidad de que eso pueda pasar. Ape Cuello está ayudándole al gobierno en todo esto en el Cesar, ¿verdad? No, en el marco, yo como le digo, yo nunca me he sentado con el señor representante de la Cámara a hablar estos temas, sobre todo porque Ape Cuello, Ricardo, creo que es conservador. Sí, es conservador. Conservador del Cesar. Sí, como listo. Julián, no, si la estoy interrumpiendo, me disculpa. ¿Por qué no viajó a ese viaje misterioso en un vuelo particular, como viajamos la inmensa mayoría de los mortales? Porque realmente yo en el Ministerio del Interior, yo simplemente me dan las directrices y yo acato las órdenes. Me dieron la directriz: tienes que ir a hacer esta actividad por este fin específico, vas a ir en esto. Vaya en un vuelo de la aerolínea privada de la Policía Nacional. Yo no escojo, por así decirlo. ¿Quién le dijo: ve en un vuelo de la policía? Mi jefe. ¿Esta fue orden directa del ministro Benedetti? Sí, yo viajé por una directriz que me dio el Ministerio del Interior. Juliana, ¿y por qué viaja con su hermana? Yo me quiero devolver a eso. Usted dice ella también es funcionaria del gobierno nacional. ¿Qué hace su hermana en el gobierno y particularmente en el Ministerio de la Igualdad? De hecho, muy curioso, mi hermana no está trabajando. Si alguien de aquí quiere contratarla, sería espectacular. Ella estuvo en el fondo relacionado con el Ministerio de la Igualdad hasta que se conoció su designación. No, realmente va mucho más allá. Mi hermana estuvo trabajando en el fondo desde hace ya bastante tiempo. Ella decidió por voluntad propia, por temas personales y demás, renunciar, porque ella también estaba cansada un poco de la exposición pública, y ella escogió irse. Está en este momento buscando trabajo en el sector privado. Claro, pero ¿por qué viaja ella con usted a ese mandado, si me permite seguir con el término del presidente? Ella viajó conmigo porque me estaba acompañando a poder cumplir esa función específica. Como les digo, yo no puedo dar mucha más información frente a esto porque se está adelantando una investigación. Pero el trabajo preliminar de ella en el fondo estaba relacionado con la misión, así como la misión tenía que ver con su trabajo directamente. Como te digo, no puedo dar mucha más información frente a esto porque se está adelantando una investigación preliminar con la Procuraduría, y pues no voy a cometer algún tipo de error frente a esto. Vale, sí. Juliana, Felipe, ¿a qué adelante. atribuye usted su vertiginoso ascenso? Aparte de ser joven, mujer y negra, que fue lo que nos dijo al principio de esta entrevista. Realmente es mi trabajo. Es un poco interesante porque yo estoy aquí porque yo me merezco y he trabajado, y muchos jóvenes también están en este gobierno porque han trabajado. Tengo experiencia, he desarrollado un trabajo sin ninguna complicación en los espacios en los que yo he estado. Los jóvenes y todas las personas con las que yo he trabajado desarrollando la agenda pueden dar fe de eso, y yo sé y estoy muy tranquila de que muchos jóvenes están esperando mi llegada por el trabajo que yo estaba haciendo con ellos para seguir desarrollando esa visión que tienen de futuro. Juliana, ¿usted cuándo conoció al presidente Gustavo Petro? Yo conocí al señor presidente en campaña, como la mayoría de las personas que estamos incluso dentro del gobierno. ¿En el 2022? En el 2021, cuando se lanzó un pacto histórico. ¿Y cómo llega
a estar referenciada? ¿La cercanía con el presidente es por qué razón? Por mi trabajo con la agenda de juventudes realmente y por mi trabajo dentro del Ministerio del Interior y demás. Yo al señor presidente lo conocí realmente cuando estuvimos lanzando Pacto Histórico en Valledupar. Yo estuve coordinando gran parte de las juventudes del departamento del Cesar en campaña, porque como era representante estudiantil en la Universidad Popular del Cesar, tenía como bastante posibilidad de moverme con jóvenes de todo el departamento. Lo conocí también en la ciudad de Aguachica, que estuvimos varios jóvenes hablando con él. Yo me acuerdo mucho que yo le pedí que interviniera a la Universidad Popular del Cesar frente a situaciones que estaban pasando en ese entonces, y así fue como el tema con muchas personas. Realmente fue por el trabajo y la dedicación que yo he tenido, ha sido ese el reconocimiento que he tenido. El presidente Petro la ha defendido a usted en público y en privado, ¿verdad? En consejos de ministros, a través de Twitter. Y le voy a hacer una pregunta, si usted me la quiere contestar, si se la hago con respeto. ¿Qué relación tiene usted con el presidente? Porque usted sabe que por otro lado, Juliana, hay una cantidad de cuentos que se han inventado, y yo creo que es momento de que usted aclare eso, cómo es su relación y hasta dónde llega su relación con el señor presidente. Listo, yo agradezco mucho que me hagan esa pregunta, porque pues yo con el señor presidente tengo una relación estrictamente profesional, y a mí me causa mucha curiosidad que esto siempre le pasa a las mujeres que están jóvenes dentro del gobierno. Me está pasando a mí, le pasó a Laura Sarabia, le pasó incluso a María Paula Correa. Esto va más allá de un tema de ideología o de postura política, sino un poco del machismo que hay dentro del mundo de la política. Le pasa también a las mujeres jóvenes que están trabajando de hoteles con congresistas, y es que si está trabajando ahí es porque tiene algún vínculo amoroso sexual con el jefe, y no funciona así. Yo estoy donde estoy y estoy segura que Laura Sarabia, estoy segura que incluso María Paula Correa, muchas jóvenes que están trabajando en el mundo de la política están donde están por su trabajo, por su convicción y por todo lo que ellos han luchado para poder estar donde están. Sí, en eso usted tiene razón. Y voy a decir públicamente, me parece que es un acto de injusticia con las mujeres, y seguramente usted no es el último caso. Mujeres capaces que llegan y, como no se puede ver más allá de la suspicacia, se inventan cuentos, y esto es lo que ha pasado con el presidente. Antes de terminar, quiero hacer una última pregunta, Juliana, sobre su papel en 2023, porque usted nos está explicando cómo conoce al presidente en el 2021, cómo llega a tener una cercanía con él. Pero yo quiero preguntarle por su papel en los encuentros de jóvenes guardianes por la paz, que son en el 2023. ¿Usted fue contratada ahí por el gobierno? Yo estaba trabajando, desarrollando eso. Realmente fue una iniciativa de juventud, es lo que se construyó. Esa iniciativa se le presentó al Ministerio del Interior. Dentro del cumplimiento de la política pública de juventudes hay un espacio donde nosotros o jóvenes podemos presentar iniciativas para desarrollar o apoyar la agenda política del gobierno. Nosotros presentamos una iniciativa en el marco de el cumplimiento de la paz total, el tema de juventudes, comunicación política, ambiente. El Ministerio del Interior se le presentó esa propuesta al Ministerio del Interior. El señor ministro, me acuerdo mucho en ese entonces, Luis Fernando Velasco, tuvo unas conversaciones con el señor presidente. Esa iniciativa se terminó aprobando y se terminó desarrollando en el Ministerio del Interior desde la autonomía, que era una iniciativa que se presentó y se radicó en el Ministerio del Interior. Fue una iniciativa hermosa. Más de 8.000 jóvenes a nivel país estuvieron participando y construyendo política pública en este gobierno. Juliana, le decía Felipe sobre su crecimiento rápido, vertiginoso al interior del gobierno, y quiero preguntarle sobre el poder que a usted le atribuyen. Poder para poner y para quitar gente en altos cargos, como por ejemplo la Superintendencia de Vigilancia, por ejemplo una disputa que hubo en su momento en la Agencia Nacional de Tierras y en el propio Ministerio de la Igualdad. ¿Qué tan de cierto es que usted tiene todo ese poder en el ministerio, incluso donde hay versiones, donde hay cuentos alrededor de que usted y su hermana llegaron dando órdenes y dando directrices frente a la contratación? Realmente eso es muy curioso, porque ese poder nunca ha existido, ese poder lo crearon medios de comunicación. Vuelvo y reitero, a mí nunca me preguntaron, Juliana, esta situación, esto que está pasando. Yo me acuerdo mucho que sí me preguntaron frente al tema de la superintendencia. Al superintendente yo lo conozco porque él fue gerente de campaña en el 2010 y en el 2018 en el departamento del Cesar, de allá. Me alegro mucho su designación. Estoy segura que él tiene una relación mucho más cercana con el señor presidente de lo que yo he podido conocerlo, porque pues él estuvo desde el 2010 hasta donde yo sé en el Polo Democrático trabajando con él y demás. Se han creado muchos ruidos frente a esto, y lo que yo sí puedo decir y es de manera muy clara, y es: yo estaba trabajando con el doctor Benedetti, apoyándole, acompañándolo en su agenda, y no tuve ningún tipo de injerencia
en ninguna designación y demás. Frente al tema del Ministerio de la Igualdad, yo fui al Ministerio de la Igualdad como naturalmente se hace cuando se realiza una designación, y yo fui a hablar con el viceministro para conocer un poco del contexto político, administrativo que está pasando en el ministerio, pero yo no he dado ninguna orden y no realizaría ningún tipo de comentario que coloque en riesgo mi posible llegada al Ministerio de la Igualdad. Pero es que son propios funcionarios los que hacen las denuncias en su contra. Es decir, quienes dicen que su poder es muy importante, que usted tiene mucha influencia en el gobierno, no son los medios de comunicación, son personas de la entidad las que dicen, mire, aquí el poder de la doctora Juliana Guerrero y de su hermana ha crecido de una manera vertiginosa y prácticamente quitan y ponen. Realmente esos son comentarios infundados, como digo yo, a mí no me ha llegado ningún tipo de denuncia donde yo tendría que entrar a defenderme disciplinario, penalmente frente a estas acusaciones, porque como yo lo digo, realmente frente al nombre mío se ha generado mucha mística, mucho misterio de que yo puedo o no puedo, y no ha sido así. Su hermana no dijo en una oportunidad lo siguiente, y hay voz que revela la revista Cambio: solicitar que ningún contrato laboral sale, ningún contrato, ninguna OPS, ni nada de contratación. Hay que dejar la salvedad que todo se para. ¿Eso no es tener el poder suficiente y amplio en una entidad? Realmente lo que funciona frente a eso, me acuerdo mucho, yo ese día ni siquiera estaba en el Ministerio de la Igualdad, creo, porque como digo, yo he ido como 3 veces a reunirme con el viceministro para lo del empalme, fui a hablar una vez con el ministro de la Igualdad también para contarle un poco lo que yo estaba hablando con el viceministro. Ella, como estaba trabajando en el fondo de ser un patrimonio autónomo, un funcionario del ministerio o un asesor de despacho y demás no puede dar directrices frente a eso, y lo que se solicitó fue que se parara un momento a la contratación. Eso es lo que yo entendí, porque como en todo cambio administrativo puede haber algún tipo de vicio, sobre todo porque no sé si ustedes tienen en la cabeza lo que pasó un momento con María Isabel Urrutia, de que como hubo un cambio de ministra, como que hay una investigación por ese tema. Entonces lo que realmente se hizo fue que un asesor de despacho del ministro actual fue al fondo a solicitar eso, y le preguntó a mi hermana, que en ese momento estaba, que era asistente de despacho del fondo, creo, cuál era la directriz que se tenía que dar. Eso fue lo que se hizo, pero como yo digo, no ha habido mucho más allá de esa solicitud que se hizo. El ministro llegó, se están realizando, creo que unas acciones pertinentes frente al tema de la ejecución y continuación del Ministerio de la Igualdad, pero hasta ahí. Sí. Juliana, ¿usted está o ha estado en el CISBEN en lo que llaman nivel B, pobreza moderada? Sí, es que realmente yo soy, como lo mencioné, soy una joven de provincia, soy una joven de pueblo, que yo estaba estudiando en una universidad pública, yo entré hasta con un crédito condonable, estudié con beca de promedio, estuve hasta el quinto semestre en la Universidad Popular del Cesar así. Yo no tengo un gran salario, no soy una joven que gana 20, 30 millones de pesos, entonces, sobre todo cuando uno es ser contratista, uno tiene que tener la posibilidad de tener CISBEN, porque el momento que uno quede sin trabajo o algo, uno pasa al régimen beneficiario, y si me llego a enfermar o algo, pues puedo beneficiarme del sistema de salud, porque eso es algo muy normal. Pero usted siguió en el CISBEN a pesar de estar siendo la secretaria privada del ministro Benedetti. Es que realmente, si revisan mi salario, no es como que yo ganara millones, realmente yo gano muy poco, ganaba muy poco. Y como vuelvo y lo digo, esto es un censo que se hace anualmente. Pero eso no es que a mí me parezca que es poco o mucho. El CISBEN es para los colombianos que lo necesitan. Sí. Usted se ganaba en el Ministerio del Interior 9 millones de pesos. 4 millones 200. No, más una cantidad de arandelas que le daban un poquito más. De hecho, con las arandelas y demás eran 4 millones 900. Eso era lo que yo me ganaba en el Ministerio del Interior. Sí. ¿A usted le parece justo que usted siga en el CISBEN teniendo un salario de hecho, pues, que está lejos de ser un salario menor en Colombia? El CISBEN tiene que hacer la actualización. Ellos creo que anualmente hacen el censo. Ellos notifican que van a hacer el censo, y a partir de ahí pues me realizarían la entrevista, revisarían las condiciones en las que Juliana, tengo entendido que en el CISBEN prácticamente estamos todos los colombianos. Es una base de datos, pero dependiendo del nivel de ingresos, pues miran quién clasifica o no para programas asistenciales del gobierno. ¿Y yo estoy en el CISBEN, Víctor?
Es posible que usted esté en el CISBEN y que No, personas muy no, en la no. base de datos del No, CISBEN, pero que usted no clasifique claro, es que para esa es la programas clave. sociales. Es que el La CISBEN es una pregunta base de es, datos. Estar en la Juliana base de Guerrero, datos no Juliana significa Guerrero, beneficios. Juliana Guerrero No, es yo no me Exactamente. beneficiaba del CISBEN. Yo beneficiaria? estoy en el CISBEN. Pero- No soy beneficiaria. No recibo ningún tipo de Bueno, subsidio esa aclaración o es algún importante. tipo de donación, o no soy beneficiaria de ningún programa del Estado. Simplemente que aparezco en el CISBEN porque es una base de datos de que en Pero cualquier nos acaba momento... de decir que usted está en el CISBEN por si le pasa algo, porque si se No, quedó porque, sin por puesto, ejemplo, por si tiene es problemas de cualquier salud. persona que aparece en el CISBEN tiene la posibilidad de acceder al sistema de salud colombiano. En todo caso, como yo lo digo, puede pasar algo, no termino trabajando en el gobierno, termino desempleada. Al nosotros estar en el CISBEN, tenemos la posibilidad de acceder en primera instancia a una medida de prevención en el sistema de salud, pero realmente eso le puede pasar a cualquiera y demás. Vale. Yo no recibo ningún tipo de subsidio o beneficio por estar Claro que en una esa cosa, base de esa es datos. una aclaración importante, porque una cosa es estar en una lista y otra cosa es recibir los Exactamente. beneficios Ser derivados beneficiario. de esa lista. Juliana, es un gusto conocerla. Muchas gracias y no, pues yo espero que si en todo caso termino llegando al Viceministerio de Juventudes, me vuelvan a abrir las puertas para contar un poco realmente lo que yo voy a hacer para las juventudes de Colombia, porque va a ser muy hermoso. Le ofrezco que si llega a posesionarse como viceministra, hacemos una entrevista, no para hablar de estas cosas que son incómodas, aburridoras, aclarar lo que usted ha llamado con razón, el ruido que hay sobre su nombre, sino para hablar de lo que va a hacer como viceministra de Juventud. Listo, espero la invitación. Muchas gracias. Suerte, Juliana, gracias. Es la viceministra, o la intención de que sea viceministra, Juliana Guerrero. Son las 9 de la mañana, 12 minutos.